Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar directamente con la clase de hoy y ya al final le dedico tiempo para platicar de examen, tarea y proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar con el tema de hoy. Seguimos con ecuaciones de estado. Voy a presentar la pantalla para seguir con las diapositivas que dejamos la clase anterior. Bueno, esto es lo que estábamos revisando al final de la clase anterior. Creo que nos quedamos en la tercera opción de ecuaciones de estado, que era la carta de compresibilidad generalizada, y les decía que cuando vayamos a leer datos en una gráfica o una tabla, pues vamos a utilizar la ecuación de Lie-Kessler, y la ecuación de Lie-Kessler hace que vayamos a leer dos datos de z, la función z0, que tiene que ver con moléculas simples, esféricas, y la Z1 que hace la corrección para la no esfericidad, pues de prácticamente todas las moléculas reales. Entonces les decía que tenemos que ir a Cengel, perdón, ya estamos en Koreski, a Koreski a leer unos datos. Voy a presentar el Koreski para que vean dónde se encuentra eso. Fíjense, en el capítulo 4 está la figura, lo que estaba mostrando, la figura 4.13, en donde leemos Z0, y la figura 4.14, en donde leemos Z1. Pero les decía que, bueno, hay mucho error en leer en estas hojas. Será media hoja de un libro que ni siquiera es tamaño carta. Entonces, hay muchos problemas. Bueno, la otra cosa que les quiero presentar es que el Koreski en el apéndice C trae los datos con los que se construyeron esas gráficas, y se los voy a mostrar. Este es el apéndice C del Koreski, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues dice tablas de correlaciones de la ecuación de Lie-Kessler. Pero hay diferentes tablas, y eso es lo que quiero explicar en este momento. Está la tabla C1, en donde leemos los valores de Z0, es decir, hay una columna de temperatura reducida y varias columnas de presión reducida 0.1, presión reducida 0.25, y así hasta la presión reducida 1.1. Esta es una continuación. Aquí sigue en presión reducida de 1.2 hasta 10 para las mismas temperaturas reducidas. Y son dos tablas que son C1 para leer Z0, ¿sí? Luego nos vamos a la tabla C2, en donde vamos a leer la Z1, igual temperatura reducida para diferentes columnas de presión reducida, y todavía continúa aquí. Bueno, tendría que girarla, pero lo mismo, temperatura reducida siguen las presiones reducidas de 1.2 hasta 10. Aquí no se acaba el apéndice C, sigue con la tabla C3, ¿sí? Pero bueno, tabla C1 y tabla C2 es lo que necesito para leer Zetas. ¿Qué sucede? Porque hay más tablas. Más adelante en el curso, recuerden que ahorita estamos en el capítulo de ecuaciones de estado, y estamos revisando el capítulo 4 del Cengel, pero la próxima clase ya vamos a estar en el siguiente capítulo, y va a llegar el siguiente capítulo, que son red termodinámica de ecuaciones, y ya vamos a estar viendo en su momento un tema que son entalpías ¿cómo se traduce? De desviación.
las entropías de desviación y aquí están las entalpías de desviación, ¿sí? En su momento, pues vamos a practicar cómo calcular esas entalpías con ecuaciones sencillas como la de Van der Waals o como la de Redlich-Wong, pero cuando queremos hacer una muy buena lectura, pues tenemos la opción de hacerlo con una ecuación pues, más complicada como la de Lee-Kessler. Y este par de tablas me permite leer entalpías de desviación basándome en las ecuaciones de Lee-Kessler. Ese par de gráficas me permitía leer entalpías de desviación, y esta tercera y esta cuarta me permite leer entropías de desviación. Pues igual que en el caso de la Z, vamos a dividir en una función 0 y en una función 1, y la función 1 va multiplicado por el factor acéntrico. En su momento lo explicaremos, pero lo que quiero que vean es de nuevo, bueno, voy a bajar esto, el apéndice, aquí está el apéndice C, la tabla C3 lee entalpías de desviación 0, la tabla C4 sigue leyendo entalpías de desviación, pero la función 1, la tabla C5 va a leer entropías de desviación, pero la función 0, y la tabla C6 va a leer entropía de desviación, pero la función 1. Entonces, igual que en el caso de zetas, cuando lleguemos en su momento a entalpías o entropías de desviación, hay que leer dos valores. Pero ahí tampoco termina el tema. Más adelante, eso sí, ya prácticamente al final del curso, cuando estemos en el capítulo 7 del Koresky, que va a ser como el 9 del curso, vamos a ver cómo calcular fugacidades de gases. Y pues igual vamos a aprender a calcular fugacidades manualmente con ecuaciones como la de Van der Waals o la de Redlich-Wong, pero para problemas, para sustancias más complejas, pues necesito una ecuación más compleja, y de nuevo sale Lee-Kessler. Y entonces vamos a tener la opción de, en tablas o en gráficas, calcular el logaritmo del coeficiente de fugacidad, y de nuevo se va a dividir en dos partes, una función 0 y una función 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, los datos están tabulados en estas tablas de Lee-Kessler. En la tabla C7 tenemos el logaritmo de los coeficientes de fugacidad 0, y en la tabla C8, aquí está la C8, tenemos los logaritmos del coeficiente de fugacidad. No alcanzo a leer bien, pero es la primera fue la función 0, sí, ahí está, es la función 1. Entonces, de nuevo, hay que leer dos valores de coeficiente de fugacidad, y por aquí está la ecuación. Con estos dos lecturas del coeficiente de fugacidad multiplicada por el factor acéntrico, tendré el logaritmo de coeficiente de fugacidad total. ¿Sí? Entonces es un procedimiento. Ahorita todavía no estamos explicando qué es coeficiente de fugacidad ni entalpías de desviación. Lo que quiero hacer énfasis es que es un procedimiento estándar, ¿sí? De utilizar las tablas que nos regala Koresky, que salen de la ecuación de Lee-Kessler. Solamente recordar que hay que hacerlo dos veces, porque la función simple con una sola función a la 0 sigue considerando que las moléculas son esféricas. Entonces, solamente hacer esta corrección, que es el segundo elemento, nos permite evaluar valores correctos para moléculas que no son esféricas. Bueno, entonces todo esto de capítulo 5 y 7 de Koresky en su momento llegará, pero ya saben que tenemos en el apéndice C del Koresky tablas para leer toda esta información a partir de la ecuación de estado de Lee-Kessler. Recuerden, son la Z, las entalpías de desviación, las entropías de desviación y los coeficientes de fugacidad.
El apéndice C creo que no se los he compartido en Classroom. Después de la clase lo subiré y lo dejaré en el capítulo de ecuaciones de estado. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con nuestra explicación de ecuaciones de estado. Esto lo platicamos en la clase anterior. Les presenté la ecuación de Lee-Kessler. Ya saben que en Classroom les estoy compartiendo el artículo original de Lee-Kessler. Vean, esta ecuación es la que calcula coeficientes de fugacidad, que con las tablas pues lo podemos hacer mucho más fácil. Esta es la ecuación que calcula entropías de desviación, esta es la ecuación que calcula entalpías de desviación y esta es la ecuación que calcula el factor de compresibilidad. Lo podríamos hacer manualmente, pero pues es muy complicado. Y si ya están las tablas, pues ¿para qué meternos en los cálculos manuales? Bien, hasta ahí dejamos la clase del viernes. Siguiente tema es, pues, ¿qué hacer si tengo una mezcla? Una mezcla, en principio, de gases. Ya después veremos qué hacemos si hay una mezcla de líquidos o de gases y líquidos. Pero en principio, pensemos en cómo plantear una ecuación de estado para el caso de una mezcla de gases. Y les decía, ¿por qué se complica el tema? El tema se complica porque si antes nada más tenía interacciones entre las moléculas tipo 1 con moléculas del mismo tipo, que vamos a llamar tipo 1, pues ahora en un sistema binario, si yo tengo moléculas del tipo 1 y moléculas del tipo 2, pues no nada más hay interacciones moleculares entre la 1 con la 2, sino también sigue habiendo de la 1 con la 1 y aparte va a haber interacciones entre moléculas tipo 2 con otra molécula similar tipo 2. Entonces pasamos de problemas con un solo tipo de interacción molecular a problemas con 3 o más tipos de interacciones moleculares. Por eso se complica el tema. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve utilizando lo que vamos a llamar una regla de mezclado. No lo escribí por aquí. No, de verdad no escribí el término regla de mezclado, pero lo que van a ver ahorita que vamos a hacer es aplicar una regla de mezclado. Es decir, vamos a ver cómo calcular un coeficiente A de la regla de la mezcla y un coeficiente B. Vamos a empezar con Van der Waals. Van der Waals tiene dos coeficientes, el A y el B. Redlich-Swan también tiene dos, su A y su B, y a otras ecuaciones llegan a tener 3 o más coeficientes. Pero vamos al caso más sencillo. Ecuación de Van der Waals. Ya platicamos su coeficiente A, que representa las fuerzas atractivas entre moléculas. Ya platicamos el coeficiente B, que tiene que ver con el volumen que ocupan las moléculas. Bueno, pero en un problema de una mezcla, y vamos a suponer el caso más sencillo, mezclas binarias, pues yo tengo una A1 y tengo una A2, y pues también tengo una B1 y tengo una B2. ¿Cómo las puedo combinar para generar una A de la mezcla o una B de la mezcla que sea representativa, que sea adecuada de utilizar? Pues se hace aplicando una regla de mezclado. La regla de mezclado, que toma en cuenta todo el tipo de interacciones y que por cierto también se llama regla de mezclado de Van der Waals, es la siguiente. La de mezclado es la fracción mol del componente 1 al cuadrado por la A1, más el producto de la fracción mol de 1 por la fracción mol de 2, por un coeficiente que voy a llamar A1,2 y que ahorita vemos cómo lo calculamos, más la fracción 1 por la fracción 2 por un coeficiente que voy a llamar A2,1, más la fracción Y2 al cuadrado por un coeficiente, por el coeficiente 2, ¿sí?
Bien, esto sale de una regla matemática de sacar un promedio en función de la fracción mol de cada uno de los componentes. Si tengo mucho de uno y poco de A, pues la A va a estar más cargada hacia el componente 1. Si tengo mucho de 2 y poco de 1, pues la A va a estar cargada hacia el valor de A del componente 2. ¿Sí? Entonces, haciendo un promedio, de donde surge esa ecuación, pero para razones prácticas, A1 y A21 es lo mismo, es decir, las interacciones de una molécula 1 cuando se encuentra con una molécula 2 son las mismas interacciones cuando una molécula 2 se encuentra con una molécula 1, no hay diferencias. Entonces, si A1 es lo mismo que A21, pues yo puedo simplificar mi ecuación de esta forma, sumando este par de términos, ¿sí? Que quedaría así, 2 veces Y1 por Y2 por simplemente A12, que es lo mismo que A21. Y este diagrama pues explica más o menos lo que les quería decir, que hay interacciones entre 1 y 1, entre 2 con 2, pero también entre 2 y 1 y entre 1 y 2, pero es lo mismo que sea entre 1 y 2 que sea entre 2 y 1. El detalle es cómo voy a calcular esas interacciones 1 y 2. Bueno, la regla de Van der Waals nos dice que es la raíz del coeficiente 1 por el coeficiente 2. ¿Sí? En algunos casos hay libros, hay artículos que corrigen este valor porque se ha encontrado que experimentalmente pudiera ser incorrecto en algunos casos. Entonces se hacen experimentos y hay quienes por algunos sistemas han determinado un parámetro de interacción binaria, así le llaman, que corrige esta raíz de A1 por A2. No nos vamos a meter ahorita en detalles de cómo se obtiene o cómo se hace el experimento para obtener ese parámetro de interacción binaria o cuál es la teoría detrás de ese parámetro de interacción binaria. Solamente tómenlo en cuenta. Si el problema, la bibliografía, la referencia no lo regala, utilicémoslo. Quiere decir que quien plantea el problema sabe o tiene información de qué es necesario para ese sistema. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter en problemas de calcularlo o determinarlo. Si no lo dan, lo utilizamos y de esa forma corregimos el valor de A12. Para la cuestión geométrica es más sencillo, simplemente la B de mezclado va a ser la fracción 1 por B1 más la fracción 2 por B2. Este par de ecuaciones, A de mezclado y B de mezclado, es decir, lo que está por encima de esta línea, es para una mezcla binaria. Obviamente lo puedo generalizar para una mezcla terciaria, cuaternaria o del número de componentes que ustedes quieran. Y pues lo único que tengo que hacer es desarrollar estas ecuaciones. Nomás mucho cuidado con los sumatorios. Aquí tenemos un doble sumatorio y tener cuidado que cuando aparezca un doble sumatorio y quiere decir ahí, es decir, A11 es A1, A22 es A2, A33 es A3, ¿de acuerdo? Esta regla de mezclado, les repito, aquí ya generalizada para cualquier número de componentes, se llama regla de mezclado de Van der Waals y la podemos aplicar con cualquier ecuación de estado, es decir, no es exclusiva de la ecuación de estado de Van der Waals. Yo puedo aplicar la regla de mezclado a la ecuación de estado, a ver, otra vez, yo puedo aplicar la regla de mezclado de Van der Waals a la ecuación de estado de Redlich-Wong. O yo puedo aplicar la regla de mezclado de Van der Waals a la ecuación de estado de Van der Waals. ¿Sí? Entonces, con Redlich-Wong y con Van der Waals podemos aplicar la misma regla de mezclado. Solamente con ecuaciones como Schwab, Redlich-Wong y Peck-Robinson vamos a hacer un pequeño cambio. Un pequeño cambio porque hay un parámetro extra que es alfa, ¿sí? Entonces, simplemente en los sumatorios multiplicar la A por alfa. Es la única diferencia. El cálculo de la B de mezclado se mantiene igual si estamos con Van der Waals, Redlich-Wong, Peck-Robinson o Schwabe, Redlich-Wong. La única diferencia es con la A de mezclado por la presencia de este parámetro extra, el tercer parámetro que es alfa y que depende solamente de la temperatura.
Entonces, de esta forma es como calculamos los parámetros de una ecuación cúbica utilizando una regla de mezclado. Es más trabajo, pero ya que tú tienes tu A de mezclado y tu B de mezclado, la sustituyes en tu ecuación cúbica como si ya fuera una sustancia pura y el resultado va a ser el resultado para una mezcla. Ahorita lo vamos a ver qué sencillo es en un ejemplo. ¿Puedo utilizar la ecuación virial de estado para mezclas? Sí, también la podemos utilizar con una idea similar. Así como calculé la A de mezclado de Van der Waals, pues puedo calcular un segundo coeficiente virial para la mezcla binaria y sería la misma idea, ¿sí? Aplicar el promedio, que vimos en la regla de mezclado de Van der Waals, y así vamos a tener un segundo coeficiente virial para una mezcla binaria. Si no tengo mezcla binaria, sino mezcla ternaria, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, en mezclas ternarias ya solamente trabajar con el segundo coeficiente virial generalmente da malos resultados. Entonces ya se recomienda también trabajar con el tercer coeficiente virial. Y el tercer coeficiente virial es un coeficiente que nos da información de cómo interaccionan entre sí tres moléculas. Entonces fíjense que en la ecuación del tercer coeficiente virial está involucrada la fracción mol de la molécula I, de la J y de la K. Y hay que desarrollar este sumatorio porque podrían ser 9 componentes, por ejemplo, de tu mezcla, y hay que hacer grupos de 3 para formar ¿cómo sería? El tercer coeficiente virial de la mezcla. Ya que obtuviste todos tus terceros coeficientes viriales, hay que sustituirlos en una ecuación como lo que estamos viendo aquí. Fíjense, este es el desarrollo de todos esos sumatorios para una mezcla binaria. En una mezcla binaria, la C toma en cuenta la interacción de 3 moléculas del mismo tipo, la interacción de 2 moléculas del tipo 1 con uno del tipo 2, o la interacción de 2 moléculas del tipo 2 con una molécula del tipo 1, o finalmente la interacción de 3 moléculas del mismo tipo, que en este caso ya sería el tipo 2. ¿Sí? Entonces, trabajar con una ecuación virial que incluye el segundo y el tercer coeficiente virial, nos da muchísima más información. El detalle es de dónde voy a sacar toda esta información. Necesito muy buenas referencias bibliográficas para sacar estos datos, ¿sí? Les repito, también en este curso no nos vamos a meter en los problemas de nosotros calcular esas B o esas C. Eso se sale del alcance de este curso de termodinámica clásica. Les repito, tendremos que estar en un curso de termodinámica estadística. Nosotros lo único que vamos a hacer es aprovechar los datos que ha generado la termodinámica estadística y aplicarlos. ¿Existe un estado, una teoría del estado correspondiente para mezclas? Sí, podemos, porque el otro detalle es con una sustancia pura yo tengo una temperatura crítica y una presión crítica, pero ¿cómo puedo desarrollar una temperatura crítica de la mezcla o una presión crítica de la mezcla? Eso no existe. Lo que existe es la posibilidad de definir matemáticamente un promedio que se le llama las temperaturas pseudocríticas o la presión pseudocrítica o el factor acéntrico pseudocrítico de una molécula. Piensen en el factor acéntrico. El factor acéntrico tiene que ver con la esfericidad de un tipo de moléculas, pero cuando mi mezcla tiene 3, 4, 5 tipos de moléculas, ¿cuál será la esfericidad promedio? Entonces hay que calcular un factor acéntrico que vamos a llamar pseudocrítico, ¿sí? Y entonces es el sumatorio de las fracciones mol de todos los participantes por sus temperaturas críticas o por sus presiones críticas o por sus factores
acéntricos. Bueno, lo de factor acéntrico crítico, sea crítico o no sea crítico, es el mismo valor, pero vamos a sacar un promedio del factor acéntrico de la mezcla. Esto se llama utilizar la regla de Kay. Y ya con estas temperaturas pseudocríticas, presiones pseudocríticas y factores acéntricos pseudocríticos, yo voy rápidamente, ir a mis gráficas o tablas para sustancias puras y en vez de leer una presión reducida, voy a leer una presión reducida crítica. En vez de buscar una temperatura reducida, voy a buscar una temperatura reducida crítica y bueno, y voy a obtener la Z1 o la Z0 no de una sustancia pura, sino de una mezcla. Entonces, simplemente es sacar un promedio de las temperaturas y presiones críticas y factores acéntricos y los vamos a llamar temperatura pseudocrítica, presión pseudocrítica y factor acéntrico pseudocrítico. ¿De acuerdo? Obviamente, para que esto se convierta en una temperatura reducida, pues tengo que dividir la temperatura del problema entre la temperatura pseudocrítica, la presión. Bueno, aquí para obtener una presión reducida tengo que dividir la presión del problema entre la presión pseudocrítica, igual que lo hago con sustancias puras, pero con el valor pseudocrítico. Y ya puedo utilizar las gráficas o las tablas que les acabo de presentar. Bueno, y eso es lo que me hacía falta de platicar de ecuaciones de estado. ¿Qué tenemos que hacer en caso de mezclas de gases? La próxima clase, el próximo miércoles, estaremos ya hablando de la red termodinámica y de las relaciones de Maxwell. ¿Preguntas antes de pasar a los ejemplos? Sí, profe, yo tenía una pregunta. La parte de las interacciones de A, ya ve que la fórmula para sacar la mezcla de A, o sea, de las A es más compleja que de la B. ¿Se Sí. debe por la interacción de las moléculas? O sea, porque A depende de la interacción de las moléculas. Sí, la de B es muy sencilla porque nada más es una cuestión geométrica de qué tanto se estorban, ¿sí? Que son las repulsiones. Pero la A tiene que ver más bien con las atracciones entre moléculas, y eso es, pues, detalles más complicados que medir, entonces por eso también la ecuación nos queda más compleja, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza de cada molécula y si esa molécula se encuentra con otro tipo de moléculas, y después con un tercer tipo de moléculas, pues son interacciones diferentes y hay que tomarlo en cuenta por separado. Por eso es. Y eso es de estadística, de termodinámica estadística. Sí, o sea, la explicación, por ejemplo, en los coeficientes viriales de qué nos quiere decir ese valor, sí tiene que ver con un balance de fuerzas, pero a nivel molecular, y pues ese tipo de explicaciones es lo que se estudia en la termodinámica estadística. En la mecánica Ok. estadística también. ¿Sí? Ah, ok. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a repasar algunos ejemplos. Son ejemplos muy sencillos. Aquí no hay nada, nada demasiado complicado. Es más, pues revisamos este capítulo rápido en 2 días porque necesitamos utilizar muchas ecuaciones de estado en lo que viene a partir de la próxima clase. Entonces, más que nada, este capítulo es una recordatorio de quién es Van der Waals y presentación de otras ecuaciones y de otras opciones de cálculo, pero la aplicación valiosa, lo interesante, viene a partir de la próxima clase, cuando empezamos a hacer algo para calcular entalpías reales y entropías reales, etc. ¿Sí? A ver, dejen volver a presentar. Y traigo 4 ejemplos muy simples. Este es muy simple, pero muy interesante.
Fíjense, lo platiqué en la clase anterior. Si escribí con rojo, dejen marcar con verde. Determina los parámetros de la ecuación de Van der Waals a partir del principio de los estados correspondientes. A ver, más detalles. En el punto crítico, las tres raíces para el volumen específico convergen y por lo tanto la ecuación de Van der Waals en el punto crítico, recuerden el punto crítico, esto es nuestra campana de saturación, pues el punto crítico está en la parte superior y en ese punto donde convergen las tres raíces, el volumen específico menos el volumen específico crítico al cubo es igual a 0. Así de fácil, solamente en ese punto, porque por la convergencia, ¿sí? Pues nos vamos a aprovechar de esta ecuación que he llamado la ecuación 1 para obtener una ecuación para el parámetro A y otra ecuación del parámetro B en función de la presión crítica y de la temperatura crítica. Ustedes saben que la presión crítica de una sustancia o la temperatura crítica de una sustancia la encontramos fácilmente en tablas. Entonces, pues sustituir ese par de valores en una ecuación que me dé la A y en otra que me dé la B. Y así ya no ando buscando tablas de A y B para Van der Waals o tablas de A y B para Redlich-Swan, que ni siquiera existen buenas tablas al respecto. Lo que existen es tablas muy completas de presión crítica y de temperatura crítica. Nosotros sustituimos estos valores y despejamos A y B. Pero vamos paso a paso a obtener esas ecuaciones, que yo sé que ustedes las conocen. Primero, escribo la ecuación de Van der Waals en su forma clásica. Aquí está la ecuación 2, esa es en su forma clásica. Y la aplico en el punto crítico, es decir, no en cualquier temperatura, sino en la temperatura crítica, no en cualquier presión, sino que en la presión crítica. Entonces aquí escribí, pues la 2 es prácticamente igual a la 3, escribiendo temperatura crítica, presión crítica y presión crítica. Es la misma ecuación. Bien, luego tomo la ecuación 1 y la desarrollo el cubo y me queda de esta forma. Volumen al cubo menos 3 veces volumen al cuadrado por volumen crítico más 3 veces volumen por volumen crítico al cuadrado menos volumen crítico, me falta un detalle, igual a 0. Y esa es la ecuación 3. Y entonces voy a comparar la ecuación 2 con la ecuación 3. ¿A qué me refiero? ¿Qué está multiplicando a volumen cúbico en la ecuación 3? 1. Y en la ecuación, a ver, 2, 3, aquí también me equivoqué. Esta es la ecuación 4. Entonces, lo que tengo que comparar no es la 2 con la 3, sino la 3 y la 4. ¿Sí? Después corrijo esto en las diapositivas. Ahora sí. ¿Qué multiplica volumen al cubo? El 1 y el 1. No hay nada que decir. Volumen al cuadrado está multiplicado por este corchete. Pues volumen al cuadrado aquí está multiplicado por 3 veces volumen crítico. Quiere decir, vean esta ecuación con 3 asteriscos, que 3 veces el volumen crítico es igual a este corchete. ¿Sí? Ahora voy a comparar esta ecuación. Volumen está multiplicado por A entre presión crítico. Y aquí volumen está multiplicado por 3 por volumen crítico al cuadrado. Entonces, A sobre presión crítica es igual a 3 veces volumen crítico al cuadrado. Y aquí volumen crítico no está multiplicado por nada. Y aquí no tengo ningún volumen. Por lo tanto, AB por presión crítica tiene que ser igual a volumen crítico al cubo. Y aquí lo tengo escrito. Muy bien, entonces a partir de esas 3 ecuaciones en verde voy a trabajar. Y aquí quizás se hizo algo enredoso con las flechas, pero le puse números a las flechas. Primero seguimos la flecha 1, luego la 2, luego la 3, la 4, la 5 y la 6. Van a ver que está fácil. De la ecuación que tiene un asterisco, yo despejo la B. Y B es volumen crítico al cubo por presión crítica sobre A. Muy bien.
De la ecuación que tiene dos asteriscos, yo despejo la A y va a ser 3 veces volumen crítico al cuadrado por presión crítica. Y entonces esta A la voy a sustituir en este lugar. Por lo tanto, el paso 3 es que la B es igual a volumen crítico al cubo por presión crítica entre A, que es 3 veces presión crítica por volumen crítico al cuadrado. Simplifico, volumen crítico al cuadrado se va con este cubo, y me queda volumen crítico, presión crítica se va con presión crítica entre 3, y llego a que el volumen crítico sobre 3 es igual a B. Muy bien. Cuarto paso. De esta ecuación despejo volumen crítico. Entonces, volumen crítico es RT crítica sobre presión crítica entre 3, más B sobre 3. Entonces, pasé el 3 dividiendo aquí, dividiendo acá. El siguiente paso es que esta B la voy a sustituir aquí. Ese es el paso 5. Entonces me queda RT crítica, 3 veces presión crítica, no cambia, más B, pero B es volumen crítico sobre 3, y 3 por 3, 9. Muy bien. El siguiente paso es, me llevo este volumen crítico al otro lado de la ecuación, y volumen crítico menos volumen crítico entre 9 es 8 novenos de volumen crítico, y 8 novenos de volumen crítico es igual a RT crítica sobre 3 veces presión, y aquí se me olvidó escribir, presión crítica. Entonces ya finalmente despejo volumen crítico, y volumen crítico es 9 entre 3, 3, entre 8, 3 octavos de RT crítica sobre presión crítica. Y guardo esa ecuación. Esa 3 octavos de R, temperatura crítica sobre presión crítica, la reescribo aquí abajo. Y luego me traigo esta ecuación. B es igual a volumen crítico sobre 3, y A es 3 veces volumen crítico al cuadrado por presión crítica. Acá está reescrita. Bueno, pues ya el resto está muy fácil. La ecuación de volumen crítico la sustituyo aquí, pero al cuadrado. La ecuación de volumen crítico la sustituyo en este numerador. Y el resultado es el siguiente. A es igual a 3 veces presión crítica por volumen crítico, pero al cuadrado. 3 por 3, 9, 8 por 8, 64. R al cuadrado, temperatura crítica al cuadrado, presión crítica al cuadrado. Pero esta presión crítica al cuadrado en el denominador se va a eliminar con esta presión crítica en el numerador, y me queda la A de, bueno, y luego 9 por 3, 27 sobre 64, no lo puedo simplificar más para no escribir un número con muchas decimales, mejor lo dejo como 27 sobre 64, es igual a R al cuadrado, temperatura crítica al cuadrado, entre presión crítica en el denominador. Y la B, pues es volumen crítico sobre 3, entonces si volumen crítico es 3 octavos, entre 3 me quedan 3 24avos por RT crítica sobre presión crítica. 3 entre 24 es 1 octavo, y aquí está. La B es RT crítica entre 1 octavo de presión crítica. Y aquí está el par de valores que estoy seguro que ustedes ya conocían, el par de ecuaciones que estoy seguro que ustedes ya conocían, con la cual, si conocemos la temperatura crítica y la presión crítica de la sustancia, tendremos la A y la B de Van der Waals. Un procedimiento similar ustedes pueden desarrollar para la ecuación de Redlich-Wong. Recuerden que la ecuación de Redlich-Wong, su ecuación de A y su ecuación de B es diferente. Ahorita la vamos a ver en un ejemplo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es muy sencillo. A ver, un volumen, dejen marcar el lápiz. Un volumen ocupado por 10 kilos de butano a 50 bar y 60 grados centígrados. Utiliza la ecuación, a ver, otra vez leí mal.
Calcule el volumen ocupado por 10 kilos de butano a 50 bares y 60 grados centígrados utilizando la ecuación de Rayleigh-Bourne y compara el resultado con lo que nos da los gases ideales. Pues primero lo hice con gases ideales, nRT sobre P, 10 kilos de butano son 172.41 moles de butano. Busqué una R adecuada para no tener que hacer cambios de unidades. Bueno, les escribí con muchas cifras significativas. Y pues mole 172, la R de .000083, 50 bares, 60 grados centígrados. Bueno, los grados centígrados sí hay que convertirlos a Kelvin. Y encontramos un volumen específico. No es específico. Un volumen de 0.095 metros cúbicos. ¿Es bueno o es malo este resultado? Pues vamos a ver, la presión es muy alta. Vamos a ver con la ecuación de Rayleigh-Bourne. Si utilizo la ecuación de Rayleigh-Bourne, entonces tengo que calcular la A y la B del metano, ¿sí? Y aquí están las ecuaciones que les digo, es diferente a las de Van der Waals. Este punto 42.748 y este punto 0.8664 es muy diferente al 27.64 de Van der Waals y al 1/8 de Van der Waals, ¿sí? Aparte de que aquí aparece la R y aquí aparece una temperatura crítica, la 2.5, son ecuaciones diferentes. Bueno, las tenemos, sustituimos valores y tengo la A y la B del metano. Esta es la ecuación de Rayleigh-Bourne. Aquí sustituyo la A, aquí sustituyo la B, aquí sustituyo la B. ¿Qué datos me dan? Me dan la presión de 50 bares, conozco una R, me dan la temperatura de 60 grados centígrados y lo único que tengo que despejar es la B. Pero recuerden que es una ecuación cúbica. Aquí no estoy entrando a los detalles de despejar una ecuación cúbica. Y les encargo, por favor, que tengan a partir de hoy a la mano su método favorito para despejar raíces de una ecuación cúbica, porque lo vamos a hacer muchas veces y al menos en clase, pues no vamos a dedicarle tiempo a la solución de la ecuación cúbica. Ustedes deben de tener muy bien practicado su método para rápido encontrar un valor de una ecuación cúbica, ya sea con su calculadora o con una tabla de Excel en un procedimiento de prueba y error o algún software de matemáticas que rápidamente y sin errores, es muy importante, no nos podemos equivocar aquí, nos resuelva la ecuación cúbica. Bueno, ya que resolvimos la cúbica de 1.2 por 10 a la menos 4, por cierto, aquí aprovecho yo siempre en esta parte, y más ahora que todo lo hacemos a distancia, están en sus casas, están conectados a internet, yo siempre para estos problemas recomiendo el sitio web de Wolfram. Es muy fácil de escribir las ecuaciones y que nos dé el resultado en poco tiempo, muy rápido. Vamos a tener la solución también porque no necesitamos un formato especial para alimentar las ecuaciones en este sitio. Wolfram, que es la compañía que vende el software de matemática, de la competencia de MATLAB. Bueno, ya sé que son 10 kilos, tengo la masa molar del butano, multiplico por el volumen específico, sí es un volumen específico, aquí debí de haber escrito unas B mayúsculas, para no confundirlo con el siguiente inciso, que son unas B minúsculas para el volumen específico. Y entonces los moles por el volumen específico me da el volumen total, 0.021. Una gran diferencia respecto al 0.095. Obviamente habría que buscar, no tengo el dato del dato experimental para darnos cuenta que estamos cerca del 0.021 y muy lejos del 0.095. Pero vamos a resolverlo una tercera vez, o un tercer método, y ahí nos daremos cuenta que de veras el 0.021 ya era una buena respuesta.
Para eso vamos al ejemplo 6.3. En el ejemplo 6.3 nos dice, a ver, repitan el problema anterior utilizando la carta de compresibilidad generalizada, o sea, la ecuación de Lie-Kedler, y las gráficas o las tablas que les expliqué hace un momento, que vienen en el apéndice C1 y C2 del Koreski. Bien, lo primero que tengo que hacer es calcular una presión reducida. Si mi problema es a 50 bar, lo divido entre la presión crítica del butano, que en tabla también me doy cuenta que es de 37.9, y ahí está la presión reducida de 1.32. La temperatura reducida, 60 grados centígrados, son 333.2 grados Kelvin. Busco en tablas de la temperatura crítica del butano y es 425 grados Kelvin, y entonces me doy cuenta que la temperatura reducida es 0.78. En las mismas tablas donde busqué la temperatura y la presión crítica, encuentro el factor acéntrico de 0.193 para el butano. Y me voy a las tablas. Cuando llego a las tablas, me encuentro que no hay un renglón de 0.78. Hay un renglón de 0.75 y 0.80. Tampoco hay una columna para presiones. Estas son presiones reducidas. Tampoco me encuentro con una columna de 1.32. Hay columnas de 1.3 y de 1.4. Quiere decir que tengo que hacer una doble interpolación. Entonces, a 0.75, que es lo más cercano a 0.78, y a 0.80, leo las Z ceros a 1.3 y a 1.4, a 1.3 y a 1.4. Los valores en rojo son valores leídos de tablas. Lo verifican ustedes más tarde. Luego me voy a las tablas para Z1 y de nuevo estos cuatro valores en tablas, yo los tomé, esos 4 valores en rojo, yo los tomé de tablas. Y hago una interpolación, entre punto 21 y punto 20, punto 21.11, entre punto 23.03 y punto 22.05, punto 22.74. Obviamente tomando como referencia el punto 78, que es nuestra temperatura reducida. Entre menos 0.0871 y menos 0.0825, el menos 0.0843, y finalmente, entre este par de valores en rojo, el menos 0.0903. Luego, yo tengo que interpolar aquí en medio para el 1.32. Es decir, el 1.32 ya está muy cerca del 1.3 y más alejado del 1.4, pero igual tengo que interpolar para una presión reducida de 1.32. Entonces, entre 0.2116 y 0.2274 encuentro el 0.2148, y entre 0.0040, entre menos 0.0843 y menos 0.0903 encuentro el menos 0.0855. Me llevo el primer valor, me llevo el segundo, pero el segundo lo multiplico por el factor acéntrico y tendré la Z del butano para este problema, 0.198. Vean la corrección por la forma de la molécula. De 0.2148 que hubiéramos calculado, por ejemplo, si nos hubiéramos quedado con la gráfica del Sengel, lo corregimos a 0.198. Y la molécula del butano, 0.193, está muy lejos de ser una esfera, ¿sí? Recuerden que la esfera es 1 y estamos en 0.193. Entonces, esta corrección es muy importante. Bueno, sustituyo la Z, la R, la T, la P y tengo el volumen específico por los moles que ya teníamos de los incisos anteriores, y corrijo el volumen de este butano, 0.019. 0.019 está muy cerca del 0.021 de Redlich-Wong, pero les aseguro que este dato es un mucho mejor resultado que Redlich-Wong. Y pues comprobamos ya también otra vez que el dato que nos daba la ecuación de gases ideales era muy malo. Es fácil de suponer que era muy malo, pues tenemos una presión muy alta de 50 bares. Bien, entonces ya resolvimos ese problema 3 veces. Gases ideales, Redlich-Wong, y las gráficas o las tablas del Koreski,
que utilizan los datos de la ecuación de Lee-Keller. Por favor, repitan este problema y verifiquen que ustedes de veras leen todos estos números que escribí en rojo, que efectivamente los encuentran en las tablas. Bien, vamos a un último ejemplo. Y es el ejemplo 4, en donde vamos a utilizar una regla de mezclado. Bueno, vamos a rápido para referencia a resolver para una sustancia pura y después para una mezcla. Son 3 problemas. En el primero dice calcula el volumen ocupado por 20 kilos de propano a 100 grados y 70 bar. En el inciso B, calcule la presión necesaria para llenar un recipiente de 100 litros de propano con 50 moles de propano a temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Y el inciso C es muy parecido al B. Hay que llenar un recipiente de 100 litros, pero con una mezcla. 20 moles de propano y 30 moles de etano. No va a ser propano puro ni etano puro, ¿sí? Bueno, primero el inciso A. El inciso A es muy simple, dice que con Redlich-Kwon, lo hagamos con Redlich-Kwon. Aquí está de nuevo la ecuación de Redlich-Kwon, la ecuación para su A y la ecuación para su B. El inciso A es con propano. Entonces calculo la A y la B. No, el inciso A, hasta ahorita me estoy dando cuenta, no lo resolví con Redlich-Kwon, lo resolví con la carta generalizada, entonces no necesito ninguna A ni una B. Presión reducida, 70 la presión del problema entre su presión crítica, 373 la temperatura del problema entre 370. Este par de valores, el 1.65 y el 1.01, junto con el factor acéntrico del propano, me voy a tablas, y de la tabla 1, aquí ya no escribí si tuve que hacer interpolación, no, pero Z0, 0.282. Z1 menos 0.067, factor acéntrico, y me da una Z de 0.272. La Z por los moles por RT entre P, y tengo el volumen del propano. Este ejemplo A es similar al anterior, solamente sin detalles. Bien, el que me interesa realmente es el inciso C. Pero para comparar el inciso C, la cantidad de trabajo que hay que hacer, está el inciso B. El inciso B me dice cuál es la presión para el propano si la temperatura es de 295 grados centígrados y tenemos 50 moles. Bueno, calculo la A, calculo la B y sustituyo valores. Tengo la temperatura de, otra vez, ¿cuánto? 22 grados centígrados. La B es, bueno, aquí tampoco escribí el cálculo. B es de 100 litros, ¿sí? Entonces, con la cantidad de moles, que son 50 moles, tengo que hacer los cálculos necesarios para conocer B minúscula, que es el volumen específico. Pero está muy fácil de hacer. La temperatura es dato y los parámetros A y parámetros B ya los calculamos. Resultado 1.01 megapascales. No hay mucho más que decir al respecto. Donde el problema es diferente es en el inciso C, porque son los mismos 100 litros, los mismos 22 grados centígrados, pero por una mezcla. Entonces tengo que buscar la presión crítica y la temperatura crítica del primer componente, la presión crítica, la temperatura crítica del segundo componente. En este caso, propano digo que es el componente 1, etano digo que es el componente 2, ¿sí? Entonces hago los cálculos de A1 y B1, que en realidad ya los había hecho acá arriba, ¿sí? Y luego hago los cálculos para el etano, y aquí está su A2 y su B2. Entonces, tengo un par de A, tengo un par de B, y llamo a la regla de mezclado de Van der Waals, la que explicamos hace un momento. Fíjense, la A final va a estar entre 9.9 y 18.35 y es de 12.97. Aquí es muy importante el valor de Y1 y de Y2.
El problema dice que son 20 moles de propano y 30 moles de etano. Por lo tanto, la fracción mol del propano es 0.4, el 40%, y la fracción mol del etano es 0.6, el 60%. La A se va a inclinar un poco hacia la A del etano, pero un poco solamente, es decir, el 12.97 está más inclinado hacia el etano que hacia el propano, ¿sí? Pero, pero es una relación 60-40, así que los dos importan. Prácticamente está quedando a la mitad. Luego hacemos lo mismo para la B de mezclado, 0.4 por la B1 más 0.6 por la B2 y tengo una B de mezclado. Entonces, esta B de mezclado va aquí abajo, esta A de mezclado va aquí y esta B de mezclado también va acá abajo. Sustituimos los datos, sustituimos nuestras nuevas A y B y despejamos el valor de la presión. Ese es el trabajo extra que hay que hacer si utilizamos Redlich-One o Van der Waals, ¿sí? Bueno, la comparación no hay mucho que comparar, pero obviamente resultados diferentes porque se trata ahora de una mezcla, pero lo importante es la diferencia en el procedimiento para que lo practiquen. Y con eso terminamos los ejemplos de este capítulo y en realidad con eso terminamos este capítulo de ecuaciones de estado. ¿Preguntas? Profe, disculpe, las tablas para al rato echarle una revisada a esos ejercicios ya las tenemos en Classroom, ¿verdad? No, creo que no. Las del Koreski, el apéndice C, creo que no lo he subido. Terminando la clase lo hago. Ok, está bien, muchas gracias. Donde puse el capítulo del Koreski, el capítulo 4, ahí mismo voy a subir el apéndice C. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Profe, ¿y esas son convenientes, pues, tenerlas a la mano como las otras de entalpía, pues, las otras tablas que tenemos? Sí, ya ahorita las tablas del Koreski va a ser cosa de todos los días. Es más, no nada más les voy a subir el apéndice C, también de una vez les voy a subir el A y el B, de donde pueden leer las presiones críticas, los factores acéntricos. La B son las de saturación del agua. Ya tenemos las del Zengel, pero bueno, para que tengan unas más que son las del Koreski. Entonces, al final de la clase voy a subir los apéndices del Koreski para que los tengan y sí, pues los vamos a estar utilizando ya prácticamente todos los días. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para el examen vamos a necesitar las del nitrógeno. Para el examen, lo que pasa que ahora es diferente. A veces pensamos como a qué tablas voy a llevar al salón. Ahora están en su casa, tienen los archivos, tienen todo, tienen el internet y tienen los sitios web. Entonces, lo que sea, ahí lo tienen a la mano, ¿o no? Sí, pero ¿como cuál nos recomienda? Porque había puesto unas páginas de internet, Sí. pero no sé si haya unas tablas también. En esa página de internet están las tablas para el nitrógeno y para cualquier gas. La cosa es que entres y vayas conociendo el sitio, porque a la primera vez puede ser medio enredoso, pero ahí puedes encontrar Sí, información prácticamente para cualquier gas. ok. Sí, es que me metí, pero estaba medio raro, medio confuso. Sí, tienes que practicar 2-3 veces la primera vez para ver dónde están las cosas, pero ahí está todo, ¿sí? Ok. La recomendación para el examen es primero las tablas del Zengel, tenerlas a las manos y conocerlas bien, dónde está, en qué tabla está cada cosa. Eso es lo primero, ¿sí? Y fuera de eso, en su casa, con el internet, tienen acceso a donde ustedes quieran para buscar información, ¿de acuerdo? Ok, entonces no hay unas como de un libro del nitrógeno. Sí hay, pero estaría más
confuso ahorita recomendar un nuevo libro y conseguirlo y ver de dónde sale. La otra opción es la gráfica que viene en los apuntes, nomás haces un buen zoom y poder leer de ahí, ¿sí? Yo creo que esa sería la opción más fácil si de veras no le hayas a encontrar datos en internet. Ok, gracias. Ahora, también tendrías que aprender a leer esa gráfica porque está algo enredosa, ¿sí? Es parte de lo que ya les toca a ustedes, sacar la información, y es lo que se me está haciendo interesante de los exámenes en línea. No hay restricciones de dónde van a sacar información, ¿sí? Ahí está el internet abierto, pero la cosa es la eficiencia de su búsqueda, ¿sí? Para eso también hay que estar preparados. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces se van a llevar una tarea y les voy a platicar, quizás ya se dieron cuenta de cambios que hice en la forma en que les voy a hacer llegar el examen. Siempre no va a ser por correo electrónico. A ver, vamos platicando primero del examen. Voy a volver a... Permítanme un minuto y ahorita vuelvo a presentar la pantalla. Ahí va. Miren, si entran al Classroom, cambié un poco los detalles del examen. Obviamente los cambios no son sobre temas, sino sobre la forma en que les voy a hacer llegar el examen. No les va a llegar en un correo electrónico. Decidí mejor subirlo a Classroom. Entonces, el viernes a las 9 de la mañana está programado para que aparezca su examen en Classroom, ¿sí? En la sección que se llama Primer Examen Parcial, que es de donde pueden leer este documento, ahí va a aparecer una nueva tarea a las 9 de la mañana, ¿sí? Van a entrar a esa tarea como si fuera una tarea cualquiera y van a encontrar un formulario de Google. Entran al formulario y en el formulario van a estar las preguntas del examen. Una de las preguntas, solo una, todavía no sé cuántas preguntas van a hacer, son más de 2, pero menos de 5. Una de las preguntas va a tener la opción de que suban un archivo, pero solamente una. Cuando terminen, ahí es donde van a subir el examen completo. Es decir, no van a subir la solución de esa pregunta. No, ahí van a subir un PDF o unas imágenes del examen completo. Las otras preguntas no van a tener la opción de subir un archivo, solamente una. Es para que suban todo el examen. Las otras preguntas esperan una respuesta corta porque yo tengo que especificar qué tipo de respuesta espero, pero pues, obviamente no las van a contestar. Ustedes van a ir al formulario nada más para leer los problemas y se van a poner a trabajar en sus hojas. Al final les van a tomar fotos, lo van a convertir en PDF y ese archivo o esos archivos lo van a subir en el formulario de Google en la pregunta que te da la opción de subir un archivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pero bueno, eso va al final. En principio, ustedes entran al formulario y ven los problemas y se ponen a trabajar. Por favor, envíenme de inmediato un mensaje de que lo recibieron. Si un mensaje corto de que ya estuvo, tengan también listo el chat. También, si son 9 de la mañana, 9 con 1 minuto, 9 con 2 minutos y no aparece nada, es que algo está mal. Entonces, también rápido un mensaje por el chat de Google para resolverlo lo más rápido posible. No creo que vaya a haber problema porque pues uno programa en Classroom a qué hora quiere que aparezcan las cosas y
es eficiente, ¿sí? A partir de ese momento tienen 2 horas para resolverlo, es decir, hasta las 11 de la mañana. Después tienen otros 15 minutos para tomarle fotos y subirlos a esa sección del formulario donde pueden subir un archivo. Tomen en cuenta que el sistema solo les permite enviar una respuesta, no se vayan a equivocar. Envíen sus mejores fotos posibles y lo pueden convertir en PDF mucho mejor, que se pueda leer, si no, pues lo que yo entienda es lo que yo califico. Solo pueden subir PDFs o archivos de imagen. Si van a subir fotografías, pues generalmente no es una hoja, son 2 o son 3 hojas. Tómenlo en cuenta porque nada más pueden subir un máximo de 5 archivos. Por eso les digo que si se puede, mejor en PDF, que es un solo archivo. Pero bueno, si por cuestiones de tiempo tienen las 3 fotografías, suban las 3 fotografías. No pueden pasar de 5 archivos y el tamaño de los archivos no puede pasar de 100 megas. 100 megas es mucho para una fotografía. Entonces no creo que vayamos a tener problemas al respecto. Pueden subir PDFs o pueden subir imágenes, pero no pueden subir otro tipo de documentos. El examen entonces inicia a las 9, termina a las 11:15. Si por alguna razón entregan el examen entre 11:15 y 11:30, ya no pueden ir por el 100%, nada más irían máximo por el 75%. Si de plano me andan entregando entre 11:30 y 12, pues ya nada más pueden ir por un 30%. Ya eso ya es muy sospechoso. Después de las 12, pues obviamente ya no tendrán calificación. Me quedé pensando en este aspecto. Dije, si estuviéramos en clase, pues yo a las 11 me salgo y ya nadie, y se acabó, ya nadie lo puede entregar. Bueno, aquí, por la cuestión de que hay que tomar fotos y hay que tomar, fotos y subirlas, pues hay un poco más de tolerancia, pero no exageren, 11:15 límite, y si se pasan de las 11:15 empieza a haber descuentos. Y la última recomendación es, bueno, que su fuente principal de información sean las tablas del Cengel. Hagan ustedes un buen formulario, pero pues eso ya es personal, es una buena forma de estudiar, y también tengan a las manos sus tablas de conversión favoritas. El internet listo para cualquier duda y pues a trabajar. ¿Preguntas? Profe, el mensaje se lo mandamos ahí, dijo en el mensaje privado de Classroom, ¿verdad? Puede ser en el de Class. No vamos a estar en Drive, no, en el chat de Google. Ah, ok. Sí, Ah, sí. el de todos. Vamos a estar aquí en Meet, y entonces en donde tenemos chat es aquí en Meet. Y mandar mensajes en Classroom es más latoso. Mejor utiliza el chat de Google, ¿sí? Que tenemos. Ah, bueno, está bien. La sala que tenemos, ¿sí? Ok. Sobre todo al principio del examen, ahí estaré al pendiente de cualquier problema, de cualquier situación. Al final, difícilmente los voy a poder atender, porque a las 11 inicia la clase que doy de algoritmos y programas, entonces ya voy a estar en otras cosas, pero ustedes envíen. Si hay una situación extraordinaria, pues ya la platicaremos después, pero a las 11 yo ya voy a estar en otro curso, y entonces pues ya nomás voy a estar viendo que me llegan, no, ni siquiera me voy a dar cuenta, hasta el final voy a ir al formulario y voy a ver cuántas respuestas recibí. Entonces sí, tómenlo en cuenta, cualquier duda, cualquier pregunta, hasta antes de las 11, ¿de acuerdo? Y preguntas o sea, obviamente voy a responder cualquier pregunta con problemas técnicos que se tengan, pero preguntas de ¿hacen falta datos? ¿Qué ecuación me sirve? ¿Qué hago con este dato? ¿Dónde busco este otro dato? Ese tipo de preguntas no las voy a contestar, ¿sí? Eso es parte del examen. Lo que ahí está porque yo ya resolví el examen y ya estoy seguro que los datos que les di son los únicos que les podía dar, y el resto les toca a ustedes. Y obviamente no les puedo dar pistas de qué necesitan. Eso es parte del examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, profe, pues, en Classroom hay como secciones de tarea de artículos, por los artículos de Twitter. Esos no importa si no ponemos nada ahí y lo pegamos en Twitter. No, nada. Eso nada más es para que yo suba las calificaciones y después saque promedios. Ustedes no tienen que subir nada. Si aparece que no le enviaste, es más, ni siquiera tiene fechas. Yo lo único que hago es subir los puntos para después sacar promedios. Ustedes no le hagan caso. A lo único que les puede servir es porque ahí están los artículos, las ligas de los artículos y ahí los pueden consultar, pero no tienen que subir nada. Ya está. Gracias. Bueno. Siguiente, y bueno, eso fue del examen. Tarea. Hoy se lleva una tarea que está muy interesante porque nos vamos a hacer de mucha información. Dejen ir aquí a Classroom. Lo están viendo. Aquí hay una tarea que se dice que es la tarea 5.1 y la voy a abrir. Y dice lo siguiente: utilizando como referencia el documento capítulo 3, ecuaciones de estado, busque una referencia bibliográfica y súbala a esta actividad. Les había dicho, y lo voy a mostrar, que hay un documento que no sé de qué libro sale, pero que tengo su capítulo 3, que es muy interesante, es una revisión bibliográfica muy interesante sobre ecuaciones de estado, ¿sí? Y entonces les mostré estas tablas que hablan de muchas ecuaciones de estado. Su tarea es la siguiente: a cada uno de ustedes les tocó una ecuación de estado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar el artículo, la referencia original, conseguirla en PDF y subirla. Es lo único, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí en este curso de Classroom, tener un sitio donde están todos esos PDFs y cualquier persona, y en el futuro también cualquier alumno que tome esta clase tenga esa base de datos de artículos. No la van a leer, no van a hacer un reporte de lectura, simplemente es conseguir el artículo. Ustedes tienen acceso a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara y ahí pueden buscar artículos y bajarlos. Por ejemplo, si a alguien le tocó, aquí estoy marcando la ecuación de Fuller 1976, entonces en este documento te vas a ir hasta abajo y en la sección de referencias vas a buscar a Fuller EF 1976 y aquí está. Y dice que este artículo, que se llama una ecuación modificada capaz de representar el estado líquido, se publicó en la revista Industrial Engineering Chemical Fundamental, supongo, en su volumen 15, en el volumen 15, y está en las páginas 254 a 257 del volumen 15. Pues ustedes, quien les tocó eso, va a ir a la biblioteca de la UDG, va a buscar esa revista, va a buscar ese volumen, va a buscar ese artículo, lo va a bajar en formato PDF, que es como lo podemos bajar, y lo va a subir a esta tarea. Y es todo, ¿sí? Ya después, con esos 30 y tantos archivos PDF, yo voy a preparar una sección en una sección en esta parte del curso donde estén todos los PDFs y cualquiera de ustedes pueda consultar toda esta información sobre diferentes ecuaciones de estado. Y entonces a cada quien le toca una referencia. Así de fácil está la tarea. Aquí está. Ahí pueden ver la lista y la referencia que les tomó. ¿Por qué lo separé en colores? Las que están en rojo son las que aparecen en la tabla 3.1 que mostré hace un momento. Entonces, por ejemplo, Diego Armando pues, va a buscar el artículo original de la ecuación de Benedict Webb-Rubin. Iván Alejandro, el artículo original de la ecuación de Rayleigh-Wong. Y bueno, de ahí en adelante ya ecuaciones menos populares, pero que obviamente se basan en Van der Waals y en Rayleigh-Wong. Son los artículos originales de cada una de estas ecuaciones. Las que están en azul también son artículos de revistas, pero son los reviews. ¿Qué quiere decir? Artículos que recopilan mucha información sobre ese tema. Se van a dar cuenta los que están en azul que son artículos que hablan de ecuaciones de estado en general
y las presentan y las explican. Son artículos muy interesantes porque recopilan mucha información. También aparecen en ese capítulo 3 y todas son artículos científicos de revistas. Ninguno es libro. Había algunos que son libros, entonces conseguir el libro, pues eso sí es más complicado. Son solamente artículos. Y los que están en verde, recuerden que después hay una tabla que modifica el primer término de la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Thiele y de Guggenheim, pues son igual ecuaciones, ecuaciones basadas en la de Van der Waals, en general son cúbicas. Aquí un detalle, en el número de lista 29 y 30 están Christian y Nayeli y tienen los mismos apellidos, Heiling y Frank. El detalle es que hay una referencia de Heiling que es de 1989 y otra que es de 1990. Christian va a buscar la de 1989 y Patricia Nayeli la de 1990. Son artículos diferentes. ¿Alguna duda sobre lo que trata la tarea? Esa tarea creo que tiene límite para el jueves, antes del examen. Bueno, si no hay dudas, me habían hecho preguntas del proyecto, ya los contesté por el chat. Si tienen alguna otra pregunta sobre proyectos, también me pueden preguntar ahora. Entonces, ya no hay preguntas ni de examen, ni de tarea, ni de proyecto, ¿verdad? Bueno, pues sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase con un nuevo tema. Recuerden que el tema que acabamos de terminar hoy y el que sigue, nada más esos dos temas relativamente cortos, forman el segundo examen parcial. El segundo examen parcial es muy importante, por eso nada más se hace de dos temas. Y es más, básicamente es de uno solo, de lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, que se apoya en las ecuaciones de estado. Bueno, pero eso ya lo platicaremos después. Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.